El coleccionista de piedras ajenas. Kael nació con la espalda ligeramente encorvada, aunque no por defecto físico. Era el peso invisible, aún incipiente, de un saco de lona que parecía haber brotado con él al mundo. Este saco, al principio casi imperceptible, tenía una extraña propiedad. Cada vez que alguien dirigía a Kael una palabra hiriente, una burla punzante o una mirada que lo hacía sentir pequeño e insignificante, una piedra aparecía misteriosamente en su camino, y una fuerza silenciosa, implacable, lo compelía a recogerla y depositarla en su saco. Las primeras piedras fueron ligeras. La burla de un niño en el patio de la escuela. «Eres torpe como un oso», se convirtió en un guijarro áspero. La impaciencia de un maestro, «No sirves para esto», tomó la forma de una esquirla de pizarra. Pero a medida que Kael crecía, también lo hacía la dureza y el tamaño de las piedras. Una crítica mordaz de un familiar, «Nunca harás nada bien», era una roca granítica, fría y pesada. Un desaire amoroso, «No seas tan sensible», se manifestaba como un canto rodado, aparentemente suave, pero con un núcleo de tristeza opaca. Kael no entendía por qué estas piedras aparecían ni por qué se sentía obligado a cargarlas. Al principio intentó ignorarlas, dejarlas en el camino, pero una punzada de angustia, un susurro de «te lo mereces», lo obligaba a volver sobre sus pasos y añadir el nuevo peso a su creciente colección. Con el tiempo, el saco se convirtió en su sombra constante, deformando su postura, ralentizando su paso y desviando su mirada hacia el suelo en una búsqueda perpetua de nuevas cargas y en un intento instintivo de ocultar el peso que ya llevaba. Su vida se convirtió en un ejercicio de evitación. Temía los encuentros con otras personas, pues cada interacción era una lotería de posibles nuevas piedras. Cuando hablaba, lo hacía en voz baja, con frases cortas, por miedo a decir algo estúpido que atrajera una nueva carga a su saco. Sus sueños se volvieron pequeños y grises, limitados por el peso que lo anclaba a la tierra. Olvidó cómo correr por el simple gozo del movimiento, cómo reír con el corazón abierto, cómo levantar la cabeza para admirar la vastedad del cielo. Un día, mientras caminaba por un sendero pedregoso, irónicamente, ya no distinguía las piedras del camino de las que llevaba en su saco. El peso se hizo insoportable. Sus piernas flaquearon, un gemido de dolor escapó de sus labios y cayó de rodillas, el saco desparramándose a su alrededor como un tesoro maldito. Las piedras, ahora a la vista, eran un mosaico de dolor cristalizado, negras y afiladas, grises y deformes, lisas y opacas, cada una un testimonio silencioso de una herida infligida. La vergüenza lo invadió con una fuerza aún mayor. Se sintió expuesto, vulnerable, como si el contenido de su saco fuera una prueba irrefutable de su ineptitud y su falta de valor. Cerró los ojos, esperando una burla, una crítica más que añadir a la pila, pero en lugar de eso, escuchó el suave sonido del agua corriente. Abrió los ojos y vio que había caído cerca de un pequeño río de aguas cristalinas que serpenteaba entre las rocas, y junto a la orilla, sentada sobre una piedra plana, había una anciana con manos curtidas y ojos que parecían contener la sabiduría de generaciones. No lo miraba con juicio, sino con una serenidad amable. La anciana, llamada Elara, no dijo nada al principio. Simplemente continuó puliendo una piedra lisa y brillante con un paño suave. Finalmente, cuando el silencio se había vuelto menos opresivo, habló con una voz tranquila como el murmullo del río. «¿Te pesan tus tesoros, viajero?» Kael bajó la mirada hacia las piedras esparcidas. «No son tesoros, son lo que soy». Elara sonrió suavemente. «Son lo que otros te dieron para cargar. Dime, ¿alguna de estas piedras nació de tu propia tierra?» La pregunta caló hondo en Kael. Nunca lo había pensado de esa manera. Siempre había asumido que las piedras eran una consecuencia natural de su ser defectuoso. Elara dejó la piedra pulida a un lado y señaló el río. «Este río tiene la memoria de las montañas y la paciencia del valle. Ven, tráeme una de tus piedras». Con vacilación, Kael tomó la piedra más afilada,
la del insulto de la infancia que aún sentía punzarlo en el recuerdo. Se la entregó a Elara. Ella la sostuvo en la palma de su mano, examinándola con atención. Esta piedra te la dio un niño asustado que no sabía cómo lidiar con su propia inseguridad. ¿Es este miedo tuyo para cargar? Kael sintió una punzada de reconocimiento. Recordó la cara del niño, crispada por la burla, pero también por una sombra de vulnerabilidad. Por primera vez, vio la piedra no como una marca de su torpeza, sino como un reflejo del miedo ajeno. «Ven», dijo Elara, acercándose al río. «Lávala». Juntos, sostuvieron la piedra bajo la corriente fresca. El agua clara fluyó sobre la superficie áspera. Elara le pidió a Kael que recordara el momento en que recibió esa piedra, pero que esta vez lo observara con la distancia de un espectador compasivo, que viera al niño Kael, vulnerable, pero también al niño que arrojó la piedra, atrapado en su propia inmadurez. Mientras el agua corría, sintieron una ligera vibración en la piedra. Poco a poco, los bordes afilados se suavizaron, la negrura intensa se atenuó, y en lugar de pinchar, la piedra se sentía ahora tibia en su mano. «No podemos borrar el pasado», explicó Elara, «pero podemos cambiar cómo lo llevamos. Esta piedra ya no tiene el poder de herirte. Ha sido lavada por la comprensión». Así pasaron el día. Kael eligió otra piedra, la gris y pesada de su fracaso. Elara le preguntó sobre las expectativas irreales que otros habían puesto sobre él. Al lavarla en el río, Kael vio la presión, no como una medida de su insuficiencia, sino como el reflejo de las inseguridades ajenas. La piedra se sintió más ligera, menos deforme. Cada piedra tenía su historia. Cada historia revelaba una carga que Kael había asumido como propia, pero que en realidad pertenecía a otros. Sus miedos, sus frustraciones, sus propias heridas no sanadas proyectadas sobre él. Al sumergir cada piedra en el río de la comprensión y la autocompasión, no desaparecían por completo, pero perdían su filo, su peso opresivo. Algunas se disolvían en arena fina que se mezclaba con el lecho del río, volviendo a la tierra de donde quizás nunca debieron haber salido. Al atardecer, el saco de Kael estaba casi vacío. Solo quedaba una pequeña piedra en el fondo, una de las primeras, un guijarro pequeño y dentado de una mirada de desaprobación. La tomó en su mano. Ya no dolía. La lavó en el río por última vez. Sintió la aspereza suavizarse hasta convertirse en una textura lisa y reconfortante. En lugar de desecharla, la guardó en el bolsillo. Ya no era una carga, sino un recordatorio de su viaje, de su capacidad para transformar el dolor en comprensión. Kael se puso de pie. Por primera vez en lo que recordaba, su espalda estaba recta. Su mirada se elevó del suelo y se posó en el horizonte, teñido de los colores del atardecer. Sintió el viento en su rostro sin la urgencia de esconderse. Había soltado el peso ajeno y al hacerlo, había encontrado la ligereza de su propio ser. El río seguía su curso, llevando consigo las últimas trazas de sus antiguas cargas. Y Kael, el coleccionista de piedras ajenas, emprendió un nuevo camino, con el corazón más ligero y la mirada llena de la promesa de un futuro donde sus pasos ya no estarían definidos por el peso del pasado.